Jueces capítulo 11. Hoy el Señor nos va a hablar a través de una historia que está aquí narrada. Esta historia habla de un personaje muy particular y Dios nos va a hablar en varios aspectos muy interesantes, muy importantes en este día. ¿Cuántos están listos para recibir? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver todos de pie el versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. Jueces capítulo 11 verso 1. Todos unidos. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos. Sé que vas a hablar a nuestra vida. Pon nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, nuestra mente abierta, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de todo pensamiento y lo dirija a tu presencia. En el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a ver la historia de Jefté, un hombre con ciertas características. Lo primero que dice aquí la Escritura era que Jefté era un hombre esforzado y valiente. Amén. Estas dos características, fíjense que definen a alguien que puede servir a Dios. Incluso es un requisito para aquel que debe de servir a quién, a Dios. A Josué se le dijo: mira que te mando que te esfuerces y que seas. Lo que iba a enfrentar Josué era algo tremendo. Él iba a encargarse de introducir al pueblo a su heredad, pero para repartir esa heredad iban a tener que pelear, iban a tener que conquistar, iban a tener que aprender a obedecer a Dios y a guardarse sin mancha. Eso iba a ser muy importante. Amén. Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Si usted quiere servir a Dios, tiene que ser un hombre o una mujer esforzado, esforzada y valiente. ¿Cuántos dicen amén? Otra situación que marcaba la vida de Jefté era algo que no dependía realmente de él, sino de ciertas circunstancias que habían girado en torno suyo. Dice aquí que era hijo de una mujer ramera, de una prostituta. Con esta mujer, el padre de Jefté había tenido una relación extramatrimonial, una relación no legal, no buena, no sana, de la cual se había producido un bebé llamado Jefté. Usted y yo conocemos muchos hombres que han abandonado a sus hijos. ¿Usted conoce a alguno? Muchos hombres han abandonado a sus hijos, aunque tenían su responsabilidad, aunque habían hecho votos, porque hoy en día la palabra voto pues no representa nada. Pero vamos a ver aquí que el voto, y sobre todo el voto delante de Dios, es algo muy importante. Hoy mucha gente, no hablo solamente de la gente que no conoce de Dios, porque ellos se casan también entre las imágenes, supuestamente hacen votos. Me refiero también entre el pueblo cristiano. Hay gente que se casa, hombres, mujeres que se casan y hacen votos delante de ¿quién? De Dios. Y luego se olvidan de sus votos y se separan, y se dejan, se divorcian, se vuelven a casar, aún siendo cristianos. Tristemente es una realidad, pero vamos a hablar algo acerca de eso en esta tarde. Pero
algo que hablaba del carácter del papá de Jefté es que él reconoció al hijo. No solamente lo reconoció, sino que se lo llevó a su casa a vivir con él y lo trató como sus demás hijos. Fíjense que en hebreo una cosa curiosa es la siguiente: en hebreo no hay la palabra medio hermano. Hoy se habla de los medios hermanos, pues hijos que son del mismo padre pero no de la misma madre, o que son de la misma madre pero no del mismo padre, y entre ellos se dicen, pero es mi medio ¿qué? Hermano. En Israel no existía eso. Los hijos de un padre eran hermanos, todos eran hermanos. Pero al pasar el tiempo, también esto no es nuevo, sucedía desde entonces. Dice en el verso 2, pero la mujer de Galaad le dio hijos, su mujer, su esposa, los cuales cuando crecieron, da a entender, o que Galaad ya era un hombre mayor, ya no tenía la autoridad sobre su casa, o que Galaad ya no vivía, porque habla de la herencia. Dice que cuando los hijos de Galaad crecieron, echaron fuera a Jefté. No respetaron la voluntad de ¿quién? De su papá. Y lo echaron fuera y le dijeron, no vas a heredar en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Así que lo corrieron de su casa y la cosa debe haber estado violenta. ¿Por qué pienso que la cosa estuvo violenta? Porque en el verso 3 dice, huyó pues Jefté, ¿de qué? De sus hermanos. Cuando alguien huye es porque hay ¿qué? Hay peligro. Cuando alguien huye es porque hay violencia, hay un asunto fuerte, difícil. Así que Jefté había crecido en casa de su padre, lo había tratado como los demás hijos, pero cuando los otros hijos crecieron dijeron, no te queremos aquí, ni vas a heredar nada de lo que es de nuestro padre, y lo corrieron. Huyó Jefté de sus hermanos. Este hombre, aunque era un hombre esforzado y valiente, estaba siendo marcado por ese menosprecio, por ese desdén, por esa injusticia. Dice que habitó en una tierra llamada Tob, y que se juntaron con él hombres ociosos, gente de mala reputación, gente que andaba nada más viendo a ver qué hacían, los cuales salían con él. Jefté se convirtió en el jefe de una banda de gente no muy buena, de no muy buen nombre, de no gente muy recomendable. Así fue la vida de Jefté. Y esa hubiera sido su vida si ciertas circunstancias no ocurren, los cuales vamos ahorita a considerar. Dice que andando el tiempo de esta circunstancia, los hijos de Amón hicieron la guerra contra los israelitas, y vinieron y los atacaron y los afligieron, y estaban en peligro y estaban en zozobra. Y entonces los hombres de Galaad, los ancianos, porque fíjense que algo muy interesante es esto, que quiero que pongamos atención para entender el contexto. Los ancianos en los pueblos de Israel eran muy importantes. ¿Por qué? Porque los ancianos, hombres ya de experiencia, hombres de honestidad, hombres de buena reputación, eran los encargados de avalar los tratos comerciales, eran los encargados de hacer justicia, eran los encargados de ver que las cosas en el pueblo anduvieran ¿qué? Bien. Estos hombres ancianos supieron de lo que hicieron sus hermanos con ¿qué? Con Jefté. Y resulta que estos ancianos no hicieron nada por Jefté. Pero hoy estaban atribulados, estaban afligidos, tenían el problema de la guerra encima, y se acordaron de este hombre que tenía ciertas peculiares características, que era un hombre esforzado y valiente. Y fueron a ver a Jefté y le dijeron:
Jefté, venimos a verte, queremos invitarte para que vengas con nosotros y seas jefe de nuestro pueblo para ir a pelear con los hijos de Amón. ¿Cuál fue la respuesta de Jefté? Vamos a verlo en el verso 7. Dice: Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? ¿No se acuerdan que ustedes me corrieron? Ustedes vieron la injusticia que se hizo conmigo y que mis mismos hermanos me corrieron. Les dijo que no era raro. Ya estaba la historia de José, que sus mismos hermanos primero habían pensado en matarlo, que les vuelvo a decir que en el hebreo no existe este término de medio hermano. Todos eran ¿qué? Hermanos, aunque eran hijos de diferentes mamás. Los mismos hermanos de José habían querido asesinarlo, si no es porque uno de ellos interviene y dijeron: bueno, mejor vamos a sacarle provecho, vamos a venderlo como ¿qué? Como esclavo, sus mismos ¿qué? Hermano. Quizás usted ha sentido cierta injusticia de parte de su misma familia. Quiero decirle que hoy quiere hablar Dios también a su corazón, a su vida. Dios no está ajeno a esas circunstancias. ¿Amén? Entonces Jefté dice: bueno, ¿cómo me vienen a ver ahora a proponer eso? Y la respuesta del verso 8 de los ancianos a veces me deja un poco desconcertado. Dice: los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma razón, o sea, porque fuimos injustos contigo, porque debimos de haberte defendido, porque debimos de haber intervenido para que esto no fuera así. Por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo, seas el líder, seas el principal en el pueblo de todos los que moramos en Galaad. Y entonces Jefté les dice: verdaderamente me van a hacer volver para pelear y van a cumplir su palabra. Como que Jefté no les tenía mucha confianza, ¿no? Él había sufrido en carne propia el desdén incluso de esas mismas personas. Pero los ancianos hicieron un voto delante de Jefté. Por eso le digo que es importante cuando prometemos cosas, ¿delante de quién? Delante de Dios. Usted cuando se casó prometió delante de Dios, lo que dicen cuando se casan, que hasta que la muerte ¿qué? Los separe. Si usted lo prometió, usted tiene que cumplir. Cuando dijo: en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Verso 10: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté regresó con ellos, con los ancianos, y el pueblo avaló, lo nombró caudillo, lo nombró jefe, y fueron a un lugar donde el pueblo se reunía, se congregaba para buscar ¿a quién? A Dios. Era un lugar donde se ofrecían en ese entonces los holocaustos, las ofrendas. Era el lugar donde Josué acampaba con el ejército para buscar el favor ¿de quién? De Dios. Jefté era un hombre que también temía ¿a quién? A Dios. No dijo: sí, vamos a ver qué pasa. No, vamos primero a buscar ¿a quién? A Dios. Dice que Jefté habló todas estas palabras delante de Jehová en Mizpa, y entonces envió mensajeros para todas las tribus de Israel, para convocarlos, para formar un ejército e ir a pelear en contra de aquellos que los habían atacado del pueblo de Amón. Y resulta que no solamente Jefté era un hombre esforzado, valiente, temeroso de Dios,
sino también era un hombre prudente. No se aventaba nada más porque sí. Él mandó mensajeros con el rey de Amón. Le dijo: oye, ¿por qué vienes a pelear con nosotros? ¿Nosotros qué te hemos hecho? ¿Nosotros en qué te hemos tratado mal? Hemos convivido por muchos años en paz. Ni nosotros nos metemos con ustedes, ni ustedes se meten con nosotros. A grandes rasgos, lo que le dijo el rey de Amón es lo siguiente. Dice: no, ustedes nos quitaron territorios y nos quitaron ciudades y nos quitaron esto y nos quitaron aquello. Ahora queremos que nos los devuelvan. Otra característica de Jefté, si usted lo va leyendo, es que no solamente era un hombre esforzado, valiente, temeroso de Dios, también conocía la historia, conocía la ley, conocía los escritos, conocía lo que se decía de generación en generación, de cómo Dios había sacado a su pueblo de Egipto, de cómo habían pasado por el desierto, de cómo habían llegado antes de entrar a la tierra prometida a los territorios de Amón y de Edom, y cómo ellos no quisieron pelear con esos pueblos porque estaban emparentados con ellos, sino que les pidieron permiso de pasar y ellos no quisieron darles permiso de pasar por su territorio, así que tuvieron que rodear. Y en ese rodeo se encontraron con Sehón, rey de los amorreos, y Hesbón, a los cuales también les dijeron que los dejaran pasar en paz, que ellos iban solamente a cruzar el Jordán. Sin embargo, ellos no quisieron y les hicieron la guerra, y Dios les dio la victoria. Amén. Entonces él nos resume esta historia y se la da a conocer al rey de Amón y le dice: mira, estás mal en tus percepciones, lo que tú estás diciendo es mentira, nosotros no les quitamos a ustedes absolutamente nada, es más, los rodeamos y quisimos pasar a fuerza por su territorio y tuvimos que pelear por otro lado. Vamos a ver en el verso 21, dice: pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que la razón prudente de Jefté era: mira, lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Entonces él le da razones y le dice: mira, estás equivocado. Sin embargo, nosotros vamos a defender, no por una necedad, sino porque ellos entendían que ¿quién les había dado esa tierra? ¿Quién se las prometió? Dios. Hermano, lo que Dios le ha dado a usted, usted tiene que pelear por ello. ¿Cuántos dicen amén? ¿O va a querer que cualquiera venga y se los quite, se los arrebate? No los oigo muy convencidos. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de otro tema. Hablábamos de esta situación de la familia de Jefté. Hoy en día hay familias que se forman de los hijos de ella, de los hijos de él y de los hijos de ambos. ¿Cómo está eso? Bueno, sí. Ella ya tuvo otros hijos con alguien más. A veces hay mujeres que tienen hijos con 2 o 3 hombres después. Pero se casan con otro, pero este hombre ya también tuvo ¿qué? Hijos. Y se unen y ellos dos también tienen ¿qué?
hijos. Así que conviven los hijos de ella, los hijos de él y los hijos de ellos. Y no estoy hablando de gente solamente del mundo, hay gente cristiana que vive así. No voy a tocar el tema si eso es correcto o es incorrecto, el asunto que ya está hecho, ¿no? Pero yo le voy a dar un consejo a esas personas que están en esa circunstancia. Mire, si usted está en esa circunstancia, lo que tiene que hacer es lo siguiente. ¿Quiere oír el consejo? Lo que tiene que hacer es lo siguiente. ¿Sí? Si un matrimonio cristiano normal, aunque digamos, definiríamos que es normal, pero bueno, si un matrimonio cristiano normal ayuna 2 veces por semana, si usted está en ese caso de los hijos de ella, los hijos de él y los hijos de ambos, usted debe de ayunar 4. Si un matrimonio cristiano normal viene a la iglesia 1 vez a la semana, usted debe de venir por lo menos 2. Si un matrimonio cristiano normal ora 15 minutos diarios juntos, usted por lo menos debe de orar 30, porque le voy a decir que esa barca en la que usted está ya está haciendo agua y usted no se da cuenta, pero los problemas, ¿qué? Los problemas vienen, y si usted no se prepara antes de enfrentar esos problemas, cuando vengan lo van a encontrar a usted desprevenido y lo van a hacer pedazos. Si usted está en esa situación, hermano, busque de Dios, afírmese en las cosas de Dios, dedíquese a las cosas de Dios. Amén. ¿Piensen que ese consejo es bueno o será malo? Ok. Versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le dio. Jefté incluso trató de no usar la violencia, de usar razones, de hacer entender al rey de Amón: si mira, estás equivocado, las cosas son así, nosotros hemos vivido en paz, lo que nosotros tenemos Dios nos lo dio, no queremos problemas contigo. Ok, pero él no entendió razones. Ahora, verso 29, esta historia, si usted la ha leído, ¿no? Hay varios matices que uno como que dijera, quisiera que no se hubieran presentado, pero aún en estas cosas Dios quiere hablar y quiere enseñar a nuestra vida. El primero era este asunto de que él era hijo de una prostituta, de una mujer de una relación extramatrimonial. Sin embargo, fue acogido en el hogar y fue tratado como ¿qué? Como hijo. En el verso 29 dice: algo que también se necesita para una persona que va a servir a Dios es que sea lleno del Espíritu de Dios. ¿Amén? Dice el verso 29: y el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Jefté. No importa tu pasado, ni lo que haya pasado, ni lo que te haya marcado, ni las injusticias que hayas sufrido. Si tú has decidido servir a Dios, Él va a derramar su Espíritu sobre tu vida. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ¿qué? Poder. ¿De dónde? Poder de lo alto. ¿Cuántos anhelan ese poder? Y uno diría, humanamente estoy pensando, y muchos hermanos que hablan en la carne lo piensan también, uno diría: sí, yo quiero sentirme poderoso. Dios dice que me va a dar poder, pues yo quiero sentirme poderoso en las cosas de Dios. Este poder te va a hacer humilde para entender que en las cosas de Dios el mayor es el que sirve. Así lo dijo el Señor Jesús. Amén. Aquí el que sirve es el más grande. Puso a un niño en medio de ellos y le dice: si no fueren como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué dice? Pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad. De Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo un voto, una promesa. Tenemos que tener también mucho cuidado en lo que nosotros le prometemos.
Dice la Escritura que es mejor que no prometamos a que prometamos y no ¿qué? Y no cumplamos. Jefté le hizo una promesa a Jehová. Dios no le pidió nada, Dios no le exigió nada. Él buscó de Dios y Dios respalda a quienes le buscan con un corazón sincero. La Escritura dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Sin embargo, Jefté era un hombre también de extremos. Hizo una promesa, un voto, dijo, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera a recibirme de las puertas de mi casa, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré el holocausto. Bueno, uno dice, bueno, Jefté, ¿en qué estabas qué? Pensando. Y hay un debate en este asunto diciendo que si sería correcto, que si no sería correcto, que si Dios avalaría tal o cual promesa. Pero hoy, aún en este asunto, Dios va a traer una enseñanza poderosa a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que Él prometió. ¿Ok? Y entonces Jefté se fue a la guerra y peleó contra los de Amón. Y aunque los de Amón eran más que ellos, Jehová, Dios de Israel, les dio la victoria, una victoria total. Los fueron derrotando, los fueron persiguiendo, fueron tomando sus territorios, sus ciudades. Lo que los otros querían hacer con ellos, Dios lo convirtió para su propio mal, y Jefté y el pueblo de Israel resultó victorioso. Amén. ¿Usted quiere ser victorioso en las cosas de Dios? Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. La primera que se alegró, la primera que lo quiso ir a recibir, la que estaba más contenta porque su papá había regresado sano y salvo, ¿era quién? Su hija. Pero resulta que ella no solamente era su hija, sino que era su única hija, y no tenía fuera de ella ni hijo. Miren, cuando un hombre le ha ido mal en su vida y lo trataron mal de niño y etcétera, cuando llega a ser padre, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos se vuelcan en un amor muy especial por sus propios hijos y tratan a sus hijos como ellos hubieran anhelado que los hubieran que tratado. Así era Jefté. Jefté amaba ¿a quién? A su hija. Jefté se imaginó que el primero que iba a salir era un criado, un siervo, alguien que él dijera, no me importa, lo vamos a matar. Pero resultó que la que salió a recibirlo, ¿quién fue? Así que Jefté venía victorioso, venía contento, había derrotado al enemigo, traía el botín de guerra, todo era felicidad. Y cuando vio a su hija, toda esa felicidad se cambió en dolor, en tristeza, en angustia. Cuando él la vio, rompió sus vestidos. Era una señal de angustia y de tristeza. Cuando él recibía la noticia de un familiar que moría, rasgaba sus vestiduras. Cuando había algo que les ofendía poderosamente, la gente rompía sus vestiduras. Él rompió sus vestidos en señal de aflicción, de duelo, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová. Y uno diría, pues muy fácil, no lo cumplas, es lo que uno pensaría. Pero no alguien que está acostumbrado a cumplir sus promesas. ¿Cómo él iba a decirle a Dios? ¿Sabes qué? Siempre no, fíjate que
que dice mi mamá que siempre no. Y vuelvo al asunto del matrimonio, hermanos. Cuando alguien se casa y dice vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, pero cuando vienen las malas se le olvida esas promesas y dice no, sabes que mira, tú por tu lado y yo por mi lado, ¿no? Y aquí ya no nos aguantamos, ya no nos soportamos y mejor que nos separemos, es lo mejor. Pero se olvidan que hicieron una promesa y no están acostumbrados a cumplir sus promesas. Si tú te prometiste delante de Dios, vas a tener que aprender a cumplir tus promesas. Que te era así. Él prometió, dice, no me voy a poder retractar. ¿Qué enseñanza recibimos de esto? Pues de eso, el valor de las de las promesas. Tú le has prometido a Dios. Muchos lo han hecho, yo lo sé. No les voy a decir que levanten la mano, pero muchos, cuando han estado enfermos, cuando han estado sin trabajo, cuando han estado afligidos, cuando uno de sus hijos, una de sus hijas anda mal o anda perdido, y usted le ha dicho, Señor, si tú me ayudas, yo te voy a servir. ¿Sí? Esa es una promesa que usted tiene que aprender a cumplir. Amén. Dice la Escritura, es mejor que no prometas y no que prometas y que no cumplas. Pero, ¿qué otro aspecto vamos a aprender? Algo poderoso en esta noche. La actitud de la hija de Jefté. La hija muy bien pudo haberse puesto rebelde, haber dicho, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreviste a prometer eso? ¿Yo qué culpa tengo de tus terquedades? Mira nada más. Ella pudo haber actuado así. Pero esta hija amada por el padre, conocía a su padre, conocía que era un hombre que lo que prometía, lo cumplía, y que si él no cumplía esa promesa, no iba a poder vivir con la vergüenza de ser alguien que no cumple sus promesas. Verso 36. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Una hija obediente. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos fueran obedientes? Dice la Escritura, hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto es recto y agradable ante los ojos de ¿quién? Pero vamos a ver qué tan obedientes son nuestros hijos, nuestras hijas en día. Y ese es otro aspecto que queremos tratar en esta noche. Cuando uno de nuestros hijos, que ya son cristianos, ¿no? Nuestras hijas, porque nuestros hijos y nuestras hijas a veces adolecen del problema de Sansón. ¿Cuál es el problema de Sansón? Que les gustan los filisteos, les gustan las filisteas, no les gustan los cristianos, les gustan los de allá, allá afuera, ¿no? Y el papá y la mamá le dice, hija mía, hijo mío, ten cuidado, porque mira, ese hombre y esa mujer es así, y es así, y es asado, pero a la hija o al hijo le entra por un oído y le sale sí, pero a mí me gusta. Además, es mi vida. Bueno, ya cuando los problemas se vienen, entonces ya no es su vida nada más, ya es la vida de todos, ¿no? Pero el hijo y la hija dicen, no. Voy a poner ejemplos duros, pero es la realidad. La hija cristiana anda con un filisteo borracho, pero ella en su mente, en su imaginación dice, no, yo lo voy a cambiar, ¿verdad? Déjame decirte, si tú estás en esa situación, que no lo vas a poder cambiar. Que no lo vas a poder cambiar, y si ese hombre era borracho de joven, va a seguir siendo borracho de grande, y cuando ya estén casados, él te lo va a chantar en la cara y te va a decir, así me conociste,
Así me conociste, así era. Acuérdate, tú sabías que me gusta la fiesta, ¿o no? Cuando nuestro hijo anda con una filistea que es tóxica, ¿no?, y que le hace cada berrinche y cada pancho y no lo deja venir a la iglesia porque ella quiere que vayan primero al cumpleaños de no sé quién, ¿no?, y ahí está el hijo, ay, es que se enoja, porque hay mujeres que se enojan por todo, se enojan por nada, se enojan por si acaso, ¿no? ¿O conocen mujeres así o no? Yo nomás estoy diciendo. Y al hijo se le dice, hijo, mira, esa mujer es así. Si así es de berrinchuda ahorita, va a seguir siendo berrinchuda, ¿qué? Siempre. Si tú no le pones un alto ahorita, no creas que mañana va a ser, ¿qué? Diferente. ¿Cuántas veces no he visto yo lo siguiente, hermanos? Tengan mucho cuidado. Les hablo a los jóvenes, a las jovencitas, a los jóvenes, que se relacionan con gente pagana, gente que no conoce de Dios. Cuando un jovencito anda de novio con una cristiana, pues por quedar bien viene a la iglesia, ¿no? Y hasta aplaude y se saben los cantos hasta ahora, ¿no? Hasta trae su Biblia, pero realmente no ha tenido un encuentro con quién, con el Señor, y va porque tiene que quedar bien con la novia, igual los varones con la novia filistea. Pero ese jovencito, ese novio, el día que ya se casan, ahí sí le entra lo valiente, y le dice, te prohíbo ir, ya no quiero que vayas. Y si ella llega a venir o se escapa a escondidas y viene y él lo sabe, cuando llega a su casa se le arma un tremendo lío, pero los papás casi le dijeron, te lo dije, pero no quisiste entender qué razones. Hasta que no la mujer se pone un plan. Conozco un testimonio de un hombre y una mujer que estuvo en una situación similar. Este hombre después fue un poderoso siervo de Dios, pero bueno, en ese tiempo la mujer iba a la iglesia y el hombre no quería que fuera. Igual se escapaba la hermana y venía a la iglesia, pero cuando regresaba, eran unos dramas, eran unos insultos, era un suplicio para la hermana, pero ella se mantenía fiel. Y un día él se armó de valor, ¿verdad?, porque él se sentía muy macho, muy hombre, ¿verdad?, y le dijo, mira, en este preciso momento vas a escoger o tu Dios o yo. Pues la hermana no trabajaba, la hermana dependía de él, la casa estaba a su nombre, él había sacado todas las cosas a su nombre, así que digo, la tengo aquí, ¿verdad?, ¿cuándo se me va a ir? Y además esta hermana era una mujer abnegada, obediente, respetuosa, no era altanera, no se le ponía al tú por tú, ¿no? Ella siempre lo trataba, le daba su lugar, lo atendía, aunque iba a la iglesia no lo dejaba sin la atención necesaria, le dejaba la comida, etc. Esta mujer nunca le levantaba la voz, esta mujer siempre fue una mujer muy respetuosa. Cuando él le dijo esto a esta hermana, ella lo volvió a ver fijo a los ojos y le dijo, mira, no me hagas escoger porque ya perdiste. Y si te vas a ir, adelante. Pero yo no voy a dejar a Dios porque Dios me dio la vida. Porque Dios me dio todo lo que tengo. Incluso a ti, Dios te dio como mi compañero. Pero dice, cuando ella le dijo eso, él sintió que el cuello de la corbata se le apretaba más. Nunca esperó que esta mujer le fuera a contestar que eso. Él pensó que le iba a decir, mejor me quedo y ya le voy. No, si te vas a ir, mira, te ayudo a arreglar las maletas. Porque para grandes problemas se necesitan grandes decisiones.
Si tú estás en una relación, eres novio o novia de un filisteo, una filistea, y en un enojo, en una riña, en un pleito, ya te di una cachetada, mira, ese asunto no se va a quedar, ¿qué? No se va a quedar así. Aunque tú digas, no, me pidió, al otro día me trajo mariachis y un ramo de flores y me pidió perdón y me dijo que nunca más va a volver a qué. Así son los abusivos siempre. Es la misma forma de actuar, ¿no? Cada golpiza que te van a dar, al otro día van a decir, perdóname, no lo voy a volver a qué. Y si tú quieres aguantar, lo aguanta. Pero si tú debes de ser como Jefté, una mujer o un hombre esforzado y qué, valiente, que no le tenga miedo a decir no, yo he decidido seguir a Cristo. Amén. También voy a hablar de los padres. Los padres tenemos la autoridad. Muchas veces nos tiembla la mano de decir a nuestros hijos, mira, ten cuidado con ese asunto. No voy a hacer que se enoje mi hijo, se enoje mi hija. Al final hasta me van a dejar de qué, de hablar. Pero hermano, hermana, usted tiene una autoridad sobre sus hijos y un poder que Dios le ha dado. El poder de bendecirlos y de decirles, no, hija mía, porque yo he declarado sobre ti que va a venir una relación de un hombre o una mujer que tema a Dios, que te respete, que te valore, que te aprecie, que te haga crecer. Dios no le dio una esclava a Adán, le proveyó una ayuda idónea. ¿Cuántos padres han orado por la ayuda idónea de sus hijos, por sus hijas, que tengan un varón que no escoja la carne, sino que escoja a Dios, un varón que sea una promesa cumplida en la vida de sus hijos y de sus hijas? No tenga usted temor, hermano, hermana, usted debe de levantarse con poder, con valor y declarar bendición sobre sus hijos. No espere a que ya sus hijos anden de novios, no, desde que son niños, usted bendígalos y dígales, yo en el nombre de Jesús te bendigo con una pareja que va a ser de bendición para tu vida y para tu descendencia. Amén. Hijos, aprendamos a obedecer a quién, a nuestros padres. Esta jovencita dijo, papá, lo que tú prometiste, cúmplelo. Verso 37. Y volvió a decir a su padre, concédesme solamente esto, te pido que me concedas esto, por favor. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. ¿De entender? Era una jovencita. Le dijo, bueno, dame 2 meses para llorar. Y su padre le dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Otro caso solamente, otro caso que hay. No es igual, para nada, pero usted recuerda cuando Dios, ahí sí fue Dios, que le dijo a Abraham, quiero que me ofrezcas a quién, a tu hijo, y le dice a tu único hijo. Bueno, sí, pero Abraham ya había tenido a Ismael con Agar, la egipcia, y Abraham aguantó porque dijo, no dijo nada, dijo sí. Se preparó, fueron al lugar, dejó a los siervos cuidando el bagaje, dijo, yo y mi hijo vamos a subir a ofrecer a Jehová y vamos a regresar. Él sabía que iban a ir 2, pero que nada más iba a regresar ¿quién? 1, bueno, al menos 1 vivo. Isaac mismo cargaba la leña. Isaac algo se
presintió, porque iban en el camino, iban subiendo. Dice, oye papá, mira, llevamos el fuego, llevamos la leña, tú traes el cuchillo, pero como que nos falta algo, ¿no? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Aún en ese momento, Abraham le dijo, Jehová se proveerá de cordero. Amén. Y Abraham estaba dispuesto a ofrecer ¿a quién? A su hijo. Y dice por allá en el Nuevo Testamento que Abraham tenía una convicción, que él sabía que Dios le había dado un hijo aún en su vejez y que Dios era poderoso de incluso levantar a su propio hijo de la muerte. Por eso lo hacía con confianza. Levantó sobre él el cuchillo cuando el ángel de Jehová le dijo, detente, he visto que no me has rehusado a tu hijo. Y dice que por ahí encontraron trabado de un zarzal a un carnero, que fue lo que Dios proveyó para el holocausto. Amén. Uno hubiera querido que algo así hubiera sucedido en esta historia, pero no fue así. Así que Jefté sacrificó ¿a quién? A su hija. Pero hay gente que muere joven y hay gente que muere y se va y pues su memoria se olvida porque no dejó nada positivo, no dejó nada de valor, no dejó nada de enseñanza hacia los demás, vivió una vida efímera, porque lo que sabemos que hemos nacido, pero no sabemos cuándo vamos a ¿qué? A morir. Puede ser hoy, más al rato, puede ser mañana, puede ser en 10 años, en 50, pero de que nos vamos a morir, excepto aquellos que estemos vivos cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces hay gente que muere así, sin ton ni son. Pero esta jovencita, aunque murió joven, aunque nunca se casó, dejó un legado para que hoy se hable de ella, precisamente en esta escritura, de una joven que obedeció la voluntad de ¿quién? De su padre. Hijos, vuelvo a decir, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? ¿En lo que te gusta, en lo que te agrada, nada más en lo que te conviene? No, dice obedecer a vuestros padres. Cuando tu papá y tu mamá, no es por molestarte, no es por hacerte sentir mal, cuando te dicen, mira hijo, mira hija, ten cuidado, porque ese muchacho, esa muchacha, yo no veo que es así, yo no veo que es asado, y al final de cuentas, el que va a pagar el pato, vas a ser tú. Y nosotros también, porque ¿a quién le gusta que sufran nuestros hijos? ¿A quién le gusta? Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Estás aferrado a ese filisteo? ¿Estás aferrada a ese filisteo? ¿Piensas que no lo puedes dejar? Es que lo quiero mucho. La comparación que voy a hacer puede sonar muy rara, pero yo tengo un perro y yo lo quiero mucho, pero ese perro hace destrozos en el jardín porque le gusta hacer hoyos. Yo quiero mucho a mi perro, pero si alguien se lo quiere llevar, yo se lo regalo. Yo lo quiero mucho. Si esa persona lo va a tratar bien, yo se lo quiero. Yo se lo regalo. Usted lo quiere mucho al filisteo, a la filistea, pero nada lo obliga a quedárselo. Si le está haciendo daño, mejor que digan, aquí corrió, que aquí ¿qué? Ay, hermano, ¿cómo dice esas cosas? No, hermano, en vez de que usted diga, oren por él para que se convierta. Hermanos, seamos realistas, seamos congruentes. Dice la Escritura que no nos unamos en yugo, ¿qué? Desigual con los incrédulos. ¿Quieres relacionarte con un filisteo que se convierta? No te relaciones con él hasta que se quede.
hasta que se convierta. Porque cuando se convierta, ya no es filisteo, sino ya es un hijo, una hija de quién? De Dios. Pero tú le quieres ayudar a Dios. Es como ese caso de Abraham y de Sara, le quisieron ayudar a quién? A Dios. Mira, el tiempo pasa y la promesa no llega. ¿Qué te parece si tienes un hijo con mi esclava egipcia? ¿Fue bueno ese asunto? Todavía el pleito sigue, porque los hijos de Ismael son los árabes que quieren borrar del mapa a los israelitas, ¿no? Hermanos, las cosas de Dios o son claras, no son a medias. Dice, no te juntes en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con qué? Con las tinieblas. Pero el joven y la jovencita cristiana que andan con un filisteo vienen un día a la iglesia y al otro se van a la feria a bailar o a la fiesta a bailar. También se echan sus cervezas, ¿por qué no? Total, nadie se va a enterar. Mas no saben que todo eso va a ir para su propio mal. Porque dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Has sido fiel a Dios? ¿Has sido fiel al Señor? Él va a recompensar tu fidelidad. ¿Amén? ¿Es difícil? Es difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero el reino de los cielos, dice, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Dice el verso 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Esta joven dejó un legado de respeto, de valor, de obediencia a su padre. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor dijéramos, no, es que es muy duro ese asunto. Se sacrificó ella por el voto del papá. Dice la Escritura, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en casa tenemos que aprender también a recibir un no por respuesta. Pero hoy en día los hijos hacen lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, no nos preguntan, ¿no? Antes había hasta un protocolo cuando la jovencita le iba a presentar el novio a los papás, ¿no? El papá y la mamá iban a tener que dar el visto bueno, porque decirle, aprobamos esto o no lo aprobamos, ¿no? Y si el papá o la mamá decían, no, ¿sabes qué? Yo no apruebo esa relación, la hija tenía que apechugar porque era la voluntad de quienes, de sus padres. Pero no, y nada más dime algo, papá, y me voy de una vez. Ah, caray, ¿cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora los hijos quieren mandar ¿a quiénes? A los papás. Ahora, decía aquel dicho, ahora los patos le quieren disparar ¿a quiénes? A las escopetas, ¿no? Hermano, nosotros tenemos ese autoridad. No es un asunto de aquí se hace lo que yo digo, no. Es que usted tome la autoridad, pero la autoridad que viene ¿de quién? De Dios. Usted con la autoridad va a bendecir a sus hijos, porque usted quiere lo mejor ¿para quién? Para los hijos. ¿O quién no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Usted quiere que su hija sufra con un hombre que la maltrata, que no la respeta, que le engaña? ¿Usted quiere que sufra eso? Pues aprenda a decir que no. ¿Usted quiere que su hijo siempre sea afligido por una mujer que no le da el valor, que lo menosprecia, que no le obedece, que no lo trata bien? ¿Así quiere que sea su hijo con su relación? Pero dígale no ahorita, no ya que esté metido en el problema. Amén.
Había otras cosas que queríamos tratar, pero yo creo que esto es importante y de valor para nuestra vida, ¿eh? Porque a veces hay cosas que no quisiéramos oír, pero son la realidad. Y hay muchos testimonios, usted puede escucharlo, ¿no? Entre nosotros mismos debe de haber algún testimonio de cosas que empezaron mal, pero Dios tuvo misericordia y después se arreglaron, ¿no? Y muchos se alientan con eso, dicen, no, pero fulano también se casó con alguien que no conocía y ya después, mira, son felices ahora, viven muy bien. Pues sí, pero uno entre 100, ¿ah? El problema es que a ti te va a tocar de los 99. Ese es el riesgo, ¿ah? No te confíes, dice, no confíes en tu propia prudencia. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias?